Hola, Hola, profe, buenas noches. ¿cómo estás, Maris? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Bien, bien, acá andamos, Qué andamos. linda vista. Viste, estoy cerca del instituto. Sí, se extraña el instituto, ¿eh? Sí, 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 la verdad que sí, pero bueno. Vamos a ver si en agosto dicen. Mirá, yo descartaría agosto. Ah, ¿no? Septiembre. Eh, Mirá, no sé. No. ¿Ustedes recibieron hoy ya el mail de parte del instituto? No, lo que está cuando apenas entré es las mesas de exámenes, la fecha y todo eso. Lo vi rápido. No. Claro, hay un documento, hay un documento. Ah, bueno, lo voy a abrir. Ah. Ahí está todo. Habla también de lo que va a ser el segundo cuatrimestre. Este, Mm. Tendríamos que ir preparándonos para un segundo cuatrimestre también virtual. Ah, antes que me olvide, me había consultado gente del grupo si usted está en el segundo cuatrimestre de, ya sé que no tiene nada que ver la materia, pero tanto de arquitectura como de algoritmo. En arquitectura sí, arquitectura doy todos los cuatrimestres. Ajá, algoritmo no. Y algoritmos, la comisión B solamente está el primer cuatrimestre. Ah, listo. No era para avisar porque me habían preguntado, pedido que averigüe. En el segundo cuatrimestre solamente está la comisión A, que Ah, es la comisión de Estela. bárbaro. La comisión B solamente está en los primeros cuatrimestres porque son más alumnos. Ah, Son ok, el doble. En el segundo cuatrimestre con una sola comisión alcanza. bárbaro. Sí, Aviso entonces. sí. Así que, bueno, nada. Cuando reciban el documento, yo igual, quizás lo que voy a hacer es en la solapa del examen final, voy a adjuntarlo también el documento, así lo tienen por plataforma. Ahí están todos los detalles, cómo tienen que hacer para inscribirse, cómo hacer la modalidad final y todo ese tipo de detalles. Yo ya muchas cosas las fui anticipando. O sea, el final de arquitectura va a ser en forma oral. Va a ser en forma Sí, y cada uno de ustedes va a tener 10 minutos para exponer. Ahí vamos a estar los tres profes de la mesa y quizás puede llegar a estar también eh, algún auditor de los directivos y demás. O sea, y después van entrando de a uno al Zoom, de a uno, exponen y van pasando los otros y después yo publico los resultados por plataforma. Tienen que tener el DNI a mano y demás. Pero bueno, sí, por lo que leí, si yo mal no interpreto en el comunicado, hay que prepararse para que todo el segundo cuatrimestre sea virtual también. Ah, qué increíble. Sí. Quizás, si se puede volver antes, buenísimo, sería fantástico. sí, Pero pero antes de octubre no creo. no, no, o sea, la idea es que todo el segundo Perfecto. cuatrimestre sea virtual. Todo, hasta diciembre. Incluso los finales de diciembre también posiblemente sean virtuales. Oh, va a ser el tema, hay que ver cómo queda la secuela de esto. Y sí, no, lo que pasa es que estamos yendo para atrás. Sí, tal Vamos, cual. vamos a volver a fase uno. Y ahí Sí. estaban terminando de ver si volvemos, no volvemos, cómo volvemos. Ahora supuestamente dicen que el anuncio se posterga para mañana a las 12 del mediodía. No lo Y van a hacer hoy. vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. La gente se está, hay mucha, no digo toda la gente, ¿no? Pero hay mucha gente que se está descuidando mucho, que está provocando demasiados contagios. Y todo esto atrasa todo. Atrasa todo. Yo hasta hace poco tiempo pensaba que para mitad de septiembre íbamos a estar nuevamente, pero como están las cosas,
Ah, ya es un año perdido este. Más con lo que leí hoy, va a ser hasta fin de año, o sea, incluso los finales de diciembre van a seguir siendo virtuales. O sea, esperemos que para marzo tengamos clases presenciales nuevamente. Perdido depende, qué sé yo, sí, en ciertos aspectos sí, pero en la medida que uno pueda seguir avanzando de una forma u otra con los estudios, ir aprendiendo, ir aprobando, bueno, tan perdido no es. Ni tan malos, porque al final fueron, o sea, no fueron tan malos, porque uno siempre, bueno, lo compara con las clases, que puede preguntar, pero con este sistema que estamos teniendo con usted y con otros profesores, realmente no se perdió porque se aprendió. Yo por lo menos no puedo decir que yo aprendí mucho. Bueno, De todas las materias que estoy cursando, excelente. Me alegro. Dentro de lo que es esto, ¿no? O sea, y convengamos que no es lo mismo, pero estamos trabajando todos, o sea, no solo los profes, sino también ustedes, para que el aprendizaje se consiga de una forma u otra, de la mejor forma posible. Ya sabemos que la mejor forma es la forma presencial, eso ya lo sabemos. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero bueno, teniendo en cuenta las circunstancias y demás, ¿qué tal? Teniendo en cuenta las circunstancias de la contingencia, bueno, bastante bien creo que lo estamos llevando, bastante bien. Así que bueno, yo después, por lo que leí teóricamente, todos ustedes van a recibir ese documento por mail, pero... ¿Un comunicado de cómo sigue la cursada? Sí, no, todo el instituto, o sea, viene de rectoría, o sea, del equipo directivo. Lo subieron a la plataforma hace un rato. Ah, bueno, por eso. Creo que las clases se fueron hasta el 10 de julio, más o menos, por lo que estuve leyendo. Y los finales van a ser en agosto. Sí, Una las semana de clases, agosto, algo. digamos, si fuera necesario, se extiende hasta el 10 de julio. Claro. Nosotros, Los finales del 3 al 14 de agosto. exacto, las 2 primeras semanas de agosto. Del 3 al 14. Sí. Y después, digamos, la tercera semana de agosto comienza el segundo cuatrimestre. La tercera semana de agosto. Sí. Y las materias tenemos posibilidad de seguir dando hasta el 10 de julio. Yo, por ejemplo, en algunas materias extendí, en otras no. Por ejemplo, en esta, hoy entiendo que es la última clase, vamos a desarrollar los últimos temas que nos quedan y ya damos por cerrado la cursada. Ya cada uno sabe cómo le fue. ¿Hay segundo parcial, profe? No, ya No está. me acuerdo. No, esta tiene un parcial solo. Ah, uno solo y el trabajo. Es un Del parcial sistema. y el trabajo, sí. Y el trabajo lo aprobaron todos. El parcial creo que... Qué duda, ¿final es obligatorio para todos o se puede promocionar? No, esta materia no es promocionable. No, esta no. En el, Ok. en el documento que mandó el instituto, ahí está el listado de cuáles materias son promocionables y cuáles no. Ah, bueno. De hecho, eso ya es algo que se sabe, incluso antes de la contingencia ya era así, eso no cambia. No, sí, el tema es que yo leyendo todo no decía nada y le pregunté a los chicos y no sabía y me quedé con la duda, por eso preguntaba. Yo sé que hay algunas que son con final obligatorio, otras que no. Sí, la mayoría con final. Que es lo normal. A ver, gente, lo normal es tener que rendir un final para cerrar una materia. Para cerrar una materia, lo normal es rendir un final. Algunas materias tienen la posibilidad de promocionar. Y afortunadamente se pudo conservar la promoción, porque como les comenté la otra vez,
hubo un momento que estuvo en peligro el hecho de poder promocionar materias, porque Supervisión quería sacar las promociones, quería mandar a todos y todas a final directo. Y conseguimos, tras varias gestiones, poder mantener el régimen de promoción, cambiando lo que es asistencia por entrega de actividades. O sea, en vez de tener el 80% de asistencias, tener el 80% de entrega de actividades. Si se cumple eso, se promociona. Pero eso para las materias que están dentro del régimen de promoción. Esta nunca lo estuvo. Esta nunca lo estuvo, o sea, el final es obligatorio. Para aprobar la materia tienen que aprobar el final. De hecho, también han quedado temas fuera del parcial. Eso se va a evaluar en el examen final. Incluso todo lo que veamos hoy. Todo lo que... Buenas noches, profe. ¿El final cómo sería, en su caso? Y como Con lo la expliqué, estadística, por como lo ejemplo, nos había dicho que la idea de ella era subir un formato de Word el día anterior y el día miércoles que tenemos la clase, tomar una clase por Zoom, o sea, como defender lo que hicimos mediante Zoom. Esa es la idea de la profesora de estadística. Por eso quería saber cómo sería el final con usted. Bueno, cada materia, cada profesor tiene, digamos, la libertad de poder elegir la modalidad de evaluación, que en realidad es algo que se ajusta al tipo de materia. Al tipo de materia. Y bueno, acá ya lo hablamos ya hace varias clases que venimos hablando. De hecho, en la plataforma también dice que el final de arquitectura va a ser totalmente oral, va a ser un examen oral. Va a ser por Zoom y va a ser oral. Van a ir entrando de a una y de a uno a la sala. Van a tener un día antes, creo que ya, no sé con cuánta anticipación, ya van a saber cuáles son los 10 minutos que les toca a cada uno para entrar en el Zoom. Tienen que ingresar al Zoom con el correo electrónico del instituto y tienen que tener a mano el DNI para mostrarlo en la pantalla, porque todo eso se tiene que registrar. Son todas cosas que pidió Supervisión, para poder acreditar la aprobación de la materia. Ok. Y van a tener una exposición oral, y una vez que terminan de pasar todas y todos, yo después voy a subir los resultados a la plataforma. Y ahí van a poder ver la nota. Sí, usted tiene dos finales el mismo día, a la misma hora. ¿Cómo se maneja eso? ¿Primero uno, después el otro? No, como se manejó siempre. Nunca me pasó. Pero siempre fue así, digamos, en una mesa de examen no hay una sola materia. En una mesa de examen somos 3 profesores. Y de repente yo puedo, en la misma mesa, puedo evaluar a 2 materias o más. Sí, justo con ustedes son las 2. ¿Qué? Justo usted tiene taller 1 y algoritmos. la materia esta que está ahora. Claro. No, taller 1 de arquitectura. Uno, después la otra. Okay. No, ahí vas a tener que elegir una u otra. No podés presentarte a rendir 2. Una u otra. Claro. Esa era la pregunta. No te podés presentar a rendir 2 finales el mismo día. Ok, hay 2 llamados. A ver, gente, ustedes ya pasaron por mesa de finales, ¿no? Sí, están en el segundo cuatrimestre. No es obligatorio presentarse a un final. Saben eso, ¿no? Sí. O sea, eso lo eligen ustedes. Tienen casi 3 años para presentarse a dar un final. Sí, tenemos casi 3 años y son 3 llamados por año, más o menos, ¿no? Que tenemos 5. Son 5 llamados por año. 5 y tenemos hasta 3 veces para ser bochados. Ya la tercera, si nos bochan, recursamos la materia. Claro, se pueden presentar a rendir un final hasta 3 veces. Hasta 3 veces. La tercera que nos bochan,
Claro, o sea, te fue mal 2 veces, la tercera que te presentaste te tiene que ir bien, y si no perdés la materia, la tenés que recursar nuevamente. Pero, digamos, sin que se me venza, sin fecha de vencimiento, lo puedo tener hasta 3 años, más o menos, creo que nos dan. Sí, averigua bien, porque no sé bien, porque a mucha gente, yo conozco mucha gente que se le ha vencido la materia y tuvo que cursarla nuevamente por no presentarse a dar final. Entonces, ¿con esto qué les quiero decir? Que no hace falta que nos presentemos ahora en agosto, lo podemos Yo, hacer. a ver, lo que yo les digo es que ustedes van a elegir en qué momento se van a presentar. Que por un lado, no es obligación ni totalmente necesario que sea ahora mismo en agosto, porque tienen tiempo. Pero también por otro lado digo, el tiempo pasa, y parece que no, pero 2 años y pico, 3 años, cuando se quieren dar cuenta, por ahí se les viene encima, empiezan a acumular finales adeudados y, digamos, y se les vence la materia. Eso no estaría bueno. Entonces fíjense ustedes tienen la libertad de manejar sus propios tiempos, y nada, lo van a decidir ustedes. Ahora, quienes aprobaron el parcial y el trabajo práctico, que son la gran mayoría, pueden presentarse en agosto. La fecha ya incluso la puse en la plataforma, si no me equivoco es el 4 de agosto. Genial, y son todos los temas que están en la plataforma, ¿verdad? Exactamente, o sea, va a abarcar Ok. todos los temas. Vamos a hacer hincapié en todos los temas, o sea, en todo lo que no se evalúa en el parcial. Esto igual no quiere decir que no pueda llegar a preguntar algo de lo que ya se evaluó en el parcial, pero digamos, hay temas que o sea, que no estuvieron incluidos en el parcial. Esos temas seguro que en el final van a estar. Y nada, va a ser así, va a ser por Zoom. Asegúrense de tener ese día buena conectividad de una forma u otra, porque según el comunicado, si alguien no puede conectarse por problema de conectividad, o sea, no va a poder rendir. O sea, no es que va a tener una segunda chance, o sea, se perdió la llamada, digamos, ¿se entiende, no? No es que no se los va a contar como reprobado, pero se va a contar como que no se presentaron. ¿Se entiende eso, no? Es como si no hubieran estado ausentes. Sí, entiendo. Todo esto no lo estoy disponiendo yo, es lo que llegó por parte del equipo directivo, que a su vez se está adecuando a las exigencias de supervisión. Así que bueno, así están las cosas. Nosotros, ya con la clase de hoy, ya podemos cerrar la materia, porque nos quedan para ver 2 temitas muy cortos, y los vamos a ver hoy. Eso no quita que hasta el 10 de julio, o sea, otras materias algunas otras materias van a seguir cursando. Yo, por ejemplo, en algoritmos y en taller 1 voy a seguir. Hasta el 3 de julio voy a seguir una semana más. Entonces nosotros el jueves que viene no tendríamos clase. Esta es la última. Perfecto. Esta es la última. Igual hasta el 10 de julio, si tienen consultas, preguntas, inquietudes, me pueden preguntar, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Nada. No sé, si tienen alguna otra pregunta, díganme. Y si no, si les parece bien, ya arrancamos. No hay preguntas. Bueno, buenísimo. Arranquemos. Arranquemos, dijo Lemos. Son 2 temitas que no son muy largos, por eso los vamos a poder ver los 2 hoy mismo. Los PowerPoint ya están subidos a la plataforma, así que vamos a hablar un poco de ellos. El primer tema que vamos a ver es buses.
En realidad, de buses ya hemos estado hablando de una forma u otra a lo largo del cuatrimestre, a medida que íbamos abarcando otros temas. Los buses siempre se han mencionado. Ya podemos tener una idea de lo que son los buses. ¿Tenemos una idea, sí o no, gente? A ver. Pueden hablar. Sí. ¿Qué son los buses? Unos vehículos grandes donde sube mucha gente y los llevan de un lugar a otro. No, no. Son canales de comunicación, podemos decir. Camino eléctrico. Sí. Como dice acá, Pistas de comunicación. Claro. Y además, si hablamos de los buses, también podemos hablar de los buses, de una clasificación de los buses de acuerdo a su función. Hemos hablado muchísimo del bus de datos, del bus de dirección y el bus de control. El bus de datos, ¿qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que transporta? El dato desde memoria al procesador o viceversa. Claro, datos, instrucciones, información. Sí. Después el de direcciones es el que lleva las direcciones de memoria, desde el procesador y apuntan a la memoria cada vez que el procesador quiere acceder. ¿Se acuerdan? Cada vez que el procesador quiere acceder a la memoria, esa dirección va por el bus de direcciones para que apunte a esa dirección y el procesador puede hacer, tanto sea una lectura como una escritura, pueda acceder a esa dirección de memoria más las subsiguientes de acuerdo al Word. ¿Está? Y después los buses de control, que esos van de a uno. ¿Vieron las líneas de control? Que son, que van todas de a uno y que se encargan de controlar. Son las que habilitan o deshabilitan dispositivos y demás. ¿Vieron? Se pone en 1, se pone en 0, habilita. Esos son los buses de control. ¿Está? Eso lo hemos visto a lo largo de la cursada. A ver. Ahí tenemos una definición que a mí me encanta. Estructura de interconexión para la comunicación selectiva entre dos módulos de un computador, o sea, entre dos componentes. A fin de poder transmitir información entre dos módulos por vez. Un bus transmite señales eléctricas digitales. Ya hemos hablado de señales y demás. Vamos a hablar de tipos de buses. No hay solamente un tipo de bus. Y cuando hablamos de tipos de buses, vamos a hablar de forma de conexión y forma de cómo están dispuestas las líneas de los buses con respecto a los dispositivos. Acá tenemos una topología. Ese tipo de conexión de bus se llama punto a punto. Acá tenemos 5 componentes. Y todas estas líneas son buses. Fíjense lo siguiente. Cada una de estas líneas se dedica exclusivamente a la comunicación entre dos componentes. ¿Lo pueden ver eso? Solamente se dedican a esos dos. No es que por ahí va a pasar una información que va a ir a otro dispositivo, sino está dedicada a la conexión de esos dos componentes. Por eso se llama bus dedicado o punto a punto. ¿Está? En este ejemplo, con 5 componentes, esta sería la topología. El bus punto a punto. Otro tipo de bus es el compartido, que es sobre una sola línea de bus, se apoyan todos los componentes y usan la misma vía para todas las comunicaciones.
Para eso es necesario que haya un controlador de bus. ¿Por qué? Porque las comunicaciones siempre son de a dos dispositivos por vez, el que emite y el que recibe. Entonces, esto genera la necesidad de crear una circuitería adicional que controle ese tráfico, que es el controlador de bus precisamente. A través de líneas de control va controlando, valga la redundancia, de que las comunicaciones se realicen efectivamente. Dentro del sistema central de una computadora, el tipo de bus que existe es el compartido. ¿Está? Este es el tipo de bus existente en un sistema central. Bueno, lo que acabo de decir. ¿Está? O sea que, como también dije recién, solo dos dispositivos pueden operar por vez. Por eso existe el controlador de bus que va sacando líneas de control y controlan precisamente que las transmisiones sean efectivas. Cuando se realiza una transmisión entre dos componentes, el que transmite la información, a ese dispositivo se lo llama master o iniciador. Y al que recibe la información es el slave o target. Por ejemplo, cuando el procesador hace una lectura en memoria principal, significa que un valor que está guardado en memoria principal se va a colocar en el bus de datos y va a llegar hasta el procesador. Entonces, ese valor que está en memoria, o sea, el que está emitiendo la señal es la memoria principal. En ese tipo de transmisión, el master es la memoria y el slave es el procesador. En cambio, cuando el procesador va a guardar un valor en la memoria, cuando va a escribir el procesador en la memoria, se invierten los roles. El master es el procesador y el slave es la memoria. ¿Se entiende? El master es el que pone la señal en todo el bus y el slave es el que lo recibe. ¿Está? Como dijimos recién, hay un controlador de bus que supervisa el acceso al bus. Y efectúa hace que todas las comunicaciones, porque de repente entre todos los componentes del sistema central, hay varias comunicaciones que se quieren realizar, incluso al mismo tiempo. Por eso existe este chip controlador de bus que va arbitrando entre todas las comunicaciones y va dando prioridad a la que estima es más importante. Eso lo hace a través de líneas de control. Yo les pregunto, después de todo lo que hemos aprendido en este cuatrimestre, ¿qué piensan ustedes que tenemos dentro del controlador de bus para que tenga esa inteligencia de poder decidir entre una cosa y la otra y poder sacarlo en las líneas de control? Una pequeña ROM. Microcódigo, firmware. Exacto. Una pequeña ROM, claro. Muy bien. Estoy muy contento con ustedes. Una ROM pero de control, no de cosas. Es una ROM de control. Claro, es un firmware, una ROM de control. Así como existe una ROM de control, o sea, en realidad, cuando hablamos de ROM de control, el término ROM de control se refiere exclusivamente a la ROM que está dentro de la unidad de control. Pero ya hemos visto que hay dispositivos similares en los controladores del sistema central. Por ejemplo, acá como estamos viendo, controlador de bus, también hemos visto, ¿se acuerdan del árbitro de interrupciones? Ese controlador, árbitro de interrupciones que recibe todos los IRQ y va decidiendo
¿Cuál va a interrumpir? Ahí también tenemos una ROM. O el controlador de caché. ¿Se acuerdan cuando vimos memoria caché? También es un controlador. En cada uno de esos dispositivos hay una pequeña ROM donde está escrito ese programita, ese microcódigo que va a decidir cuáles son los pasos a seguir. ¿Está? Se quedan 10 minutos. Entonces, acá tenemos el controlador de bus. Esperen que... Ahí está, el controlador de bus que saca una línea de control que va a apuntar a cada dispositivo. Y es el que va a arbitrar cuál es el dispositivo que emite la señal y cuál es la que recibe. La señal en realidad se coloca a lo largo de todo el bus, pero solamente uno de los componentes de los dispositivos es quien lo va a recibir. Y es precisamente aquel que está habilitado mediante esta línea de control por el controlador de bus. Y ahora vamos a estudiar un concepto. Es el de la velocidad de transmisión del bus. Cuando hablamos de velocidad de transmisión del bus, hablamos de una tasa de transferencia. Una tasa de transferencia, como todas las velocidades, habla de una cantidad específica en un tiempo determinado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por ejemplo, si yo estoy manejando el coche y voy a 80 kilómetros por hora, la cantidad específica son 80 kilómetros. Y el tiempo determinado es 1 hora. Significa que en 1 hora puedo recorrer 80 kilómetros. Esto es exactamente lo mismo. Nada más que en vez de ser una velocidad de un vehículo, es la cantidad de bytes que se pueden transmitir en un tiempo determinado. Esa es la tasa de transferencia. ¿Cuántos bytes por segundo, o sea, la unidad de tiempo que se toma es el segundo, puede transmitir el bus del sistema central? Es parecido a las tasas de transferencia, o también se le llama ancho de banda. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el módem que tienen en su computadora, pueden llegar a averiguar cuál es el ancho de banda, o sea, cuánto transmite, cuánta cantidad de bytes en un segundo es capaz de poder transmitir. El mío, si no me equivoco, es telefónico y es de 56 kbs segundo. Y puede ser, puede ser. Además es algo variable. En el celu, por lo general, uno puede ver cuál es la tasa de transmisión. Sí, cuando levantan el teléfono me quedo sin internet. Es un problema, ¿eh? Es un problema. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo se calcula la velocidad de transmisión del bus. Porque quizás un día estamos viendo las características de cierto equipo, de cierta computadora o de cierto mother, y muchas veces no ponen cuál es el ancho de banda o tasa de transmisión. Y eso es un dato muy importante para saber qué tan efectivo puede ser o no un sistema central. Pero quizás dan otros datos que con ellos sí puedo hacer un pequeño cálculo y saber cuál es la velocidad de transmisión. Para eso tenemos que saber lo siguiente. Primero, el bus tiene su propio ciclo. Así como el procesador tiene el ciclo de instrucción. ¿Se acuerdan cuando vimos ciclos de una instrucción? Cómo se hacían todos los pasos para que se ejecute una instrucción. Que eran Sí. 4 pulsos. Eran 4 pulsos. Cada 4 pulsos del oscilador, el procesador podía ejecutar una instrucción. Sí. Sí, sí. Obtener la instrucción. Sin entrar en electrónica vimos lo que era la señal cuadrada y eso, ¿no? Claro, obtener el dato a operar y realizar la operación. Son esos 4 pasos
que constituyen los 4 pulsos que necesita el procesador para ejecutar una instrucción. En este caso, el controlador de bus también tiene un oscilador, también tiene un reloj. Y como todos los relojes, como todos los osciladores, se manejan en Hertz. Tienen una frecuencia en Hertz. En un segundo, un oscilador emite una cantidad determinada de Hertz o de pulsos. Y el controlador puede realizar una comunicación cada 4 pulsos del oscilador. ¿Se entiende? Cada 4 pulsos, el controlador puede realizar una comunicación entre los componentes. De la misma forma que un procesador necesita 4 pulsos para ejecutar una instrucción, el controlador de bus necesita 4 pulsos para que se realice una comunicación entre distintos dispositivos del sistema. Ahí tenemos el oscilador y el controlador de bus. Entonces, como es todo esto lo que dije recién, la velocidad de transmisión del bus, también llamada ancho de banda o bandwidth, determina la tasa de transferencia que puede tener un bus en el sistema central. Es decir, la cantidad de bytes que se pueden transmitir en un segundo. Y como dije también recién, el controlador de bus puede realizar una transmisión cada 4 pulsos reloj. Entonces, velocidad de transmisión, la vamos a llamar BT. Es la frecuencia de transferencia, que le vamos a llamar FT, por el ancho de bus o word. Ancho de bus ya saben lo que es. El word. Fue una pregunta de parcial. Eso. AB lo vamos a llamar el ancho de bus. Entonces, velocidad de transmisión es igual a la frecuencia de transferencia por el ancho de bus. Vamos a traducir esto. Estamos viendo fórmula y ya nos estamos preocupando, ¿no? La velocidad de transmisión es bytes sobre segundos. La frecuencia de transferencia, byte sobre hertz. Es la capacidad, eso lo determina el oscilador del controlador. Y el ancho de bus, hertz sobre segundo, es la cantidad de bytes, o sea, cuántas líneas tiene para poder transmitir en una sola transmisión. O sea, que puede ser un word de 4, un word de 8, el famoso ancho de bus, eso lo hemos visto a principio de cuatrimestre. A su vez, la frecuencia de transferencia es el ciclo de bus por 1/4 de Hertz. El ciclo de bus es, digamos, la frecuencia que dispara el oscilador y lo tenemos que dividir por 4. ¿Por qué lo tenemos que dividir por 4? Porque se realiza una transmisión cada 4 Hz. ¿Está? La transmisión es en Hz sobre segundo, pero eso lo tenemos que dividir por 4. Ahí tenemos la frecuencia de transferencia. Frecuencia de transferencia es el ciclo de bus por 1/4 de Hz. Entonces, ahora vamos a un ejemplo y van a ver que es sencillo. La velocidad de transmisión de bus o ancho de banda tiene la siguiente fórmula. Ciclo de bus por 1/4 por ancho de bus. O sea, que si yo sé cuál es el word del sistema central, un word de 4, word de 8, word de 2, y cuál es el ciclo de bus, es muy sencillo calcular la velocidad del bus. Vamos al ejemplo. Supongamos que tenemos un ancho de bus de 64 bits. Eso significa que el word es de 8, porque 8 por 8 es 64. O sea, en cada transmisión se puede transmitir 8 bytes. ¿Está? O sea, 64 bits. Y el ciclo de bus es 1 GHz sobre segundo. O sea, 1000 millones de pulsos en un segundo.
son 1000 millones por un segundo, pero en realidad no nos olvidemos que se hace una transmisión cada 4 pulsos. O sea que ese 1000 millones lo tenemos que dividir por 4. ¿Se entiende? 1000 millones sobre un segundo por un cuarto de hertz por 64 bits. ¿Está? Esto significa que tenemos bueno, vamos a esperar que vuelvan a entrar todos. Buenas, buenas. Me damos de vuelta. Se cortó la mejor parte. ¿Viste? A ver, Hemos vuelto. ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Estamos viendo la pantalla nuevamente? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, la cuentita es muy sencilla. 1 gigahertz por segundo es el ciclo de Bus. ¿Cómo se traduce? 1 gigahertz, vamos a llevarlo a hertz. Giga es 1000 millones. O sea que tenemos 1000 millones de hertz sobre un segundo. Está acá. Por un cuarto de hertz. Un cuarto de hertz. ¿Por qué por un cuarto? Porque es una transmisión cada 4 hertz. ¿Está? Por 64 bits. Y la cuenta es fácil. Hertz con hertz se va. Entonces me queda bits sobre segundo, que es la tasa de transferencia, como dije antes, es cantidad de bits por segundo. Y hago la cuentita, 1000 millones sobre 4, y eso lo multiplico por 64. A ver. 64 con 4 se va, me queda 16 y 1. Hertz con hertz se va, me queda bits sobre segundo. Multiplico 1000 millones por 16, son, ¿cuánto es? 16.000 millones de bits en un segundo. 16.000 millones de bits los llevamos a bytes. Son aproximadamente, y esto es 2.000 millones de bytes sobre segundo. Más precisamente, 1.862 millones, o sea, mejor dicho, esto es bytes. Lo llevamos a gigabyte y me da 1.8 gigabytes sobre segundo. Ahí tienen el número largo. No necesitan saber el número exacto, pero yo para que ustedes tengan una idea, si a mí me dan esos datos, yo hago una cuenta simple y ya sé que lo máximo que puede transmitir ese equipo es 1.8 giga en un segundo. Es una velocidad de transmisión impresionante. Esa sería la realidad. ¿Se entendió? Esto puede llegar a aparecer alguna vez que tengan que ver las características técnicas de algún equipo y muchas veces no ponen el ancho de banda del bus de la computadora, pero sí te dicen en cuánto opera, si opera en 32 o en 64, y lo que tienen que buscar es cuál es la frecuencia del oscilador del bus. Sabiendo eso, de ahí sale la tasa de transferencia. Con esa pequeña fórmula, que no la necesitamos saber de memoria, pero más o menos tener una idea, ¿se entiende, no? Claro, sí. Muy bien. Ahí cerramos el tema bus. Y nos queda un temita más. Nos queda un temita más que es el último de la cursada. Vamos a hablar, en realidad, a ver, de esto ya hemos hablado tantas veces. Desde la primera
desde la primera clase, hemos hablado de procesadores. Ya todos sabemos lo que es un procesador. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí. A ver, díganme, por favor. Con sus palabras, ¿qué es un procesador? ¿Es el encargado de qué? Procesar todos los datos y ejecutar las instrucciones. Recuerden, cada vez que uno dice procesador, recuerden esto. El procesador procesa los datos, ejecuta las instrucciones. Esta charla la podemos volver a tener en un mes más o menos. Yo les puedo llegar a preguntar qué es lo que hace el procesador. No hace falta que se la pasen hablando 3 minutos de Intel, de esto, de lo otro, que es el cerebro de la computadora. No, recuerden, un procesador es el dispositivo que procesa todos los datos para obtener resultados o información y ejecuta todas las instrucciones que van recibiendo para procesar precisamente la información. ¿Está? Ahí la definición. Y como ya saben, todo esto es repaso, hasta ahora es repaso, nada nuevo. Está formada por la unidad aritmética y lógica, la unidad de control y los registros. Esta definición está en el primer PowerPoint de todos. ¿Recuerdan nuestro esquemita de procesador? Sí. Y como dice ahí, la mayoría de los procesadores actuales procesan en base al esquema del modelo de von Neumann, que también se denomina escalar o secuencial. Todas las computadoras que hemos estado viendo, todas estas estructuras, toda la arquitectura que estuvimos aprendiendo este cuatrimestre, responde a las computadoras que están procesando bajo el esquema del modelo de von Neumann. O sea, no todas las computadoras son así. Hay una minoría que no es así. Las que nosotros estudiamos son las que responden a este modelo. El universo PC está dentro de lo que es el esquema del modelo de von Neumann. ¿A cuál otra se refiere? ¿A las cuánticas? No. Bueno, sí, las cuánticas en realidad también es otro modelo. Pero en realidad ya hace décadas que hay otro tipo de computadoras que no están bajo el modelo de von Neumann, que son una minoría. Por lo general son equipos grandes. Por lo general, no siempre. Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia fundamental entre una computadora que está bajo el modelo de von Neumann y una que no. Para que una computadora esté en el esquema de von Neumann, se tienen que cumplir 3 condiciones. Primero, que existe un solo procesador que va a procesar en forma secuencial una instrucción tras otra. ¿Está? Un solo procesador. Por eso, una computadora con más de un procesador, o sea, con dos procesadores, ya está fuera de lo que es el modelo de von Neumann. Todo el universo PC, de escritorio, notebook, netbooks, laptop, tablet y demás, todo está bajo el esquema de von Neumann. Tienen un solo procesador. Cuando digo procesador, me refiero a unidad central de proceso. ¿Se entiende? En muchas computadoras, en las interfaces podemos llegar a encontrar pequeños procesadores auxiliares, pero no son el procesador de la computadora, ¿se entiende? El procesador es uno solo. ¿Está? Porque hay computadoras que trabajan con más de un computador, con más de un procesador en serie. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan la Deep Blue? Muchos años tiene. Sí. La que le ganó el partido de ajedrez al campeón mundial de ajedrez.
Era una computadora que estaba fuera del modelo de von Neumann, porque tenía varios procesadores. Las computadoras que tienen más de un procesador son las únicas capaces de multiprocesar. Porque la misma palabra lo dice, multiprocesar. Yo para multiprocesar necesito muchos procesadores, por lo menos más de uno. Con un solo procesador yo no puedo multiprocesar. El concepto multiproceso escapa a una computadora que tiene un solo procesador. El concepto que sí cabe en los procesadores, en las computadoras actuales, es de multitarea. Son dos cosas muy distintas. A la vista parece lo mismo, multitarea y multiprocesamiento. Pero si una computadora tiene un solo procesador, es multitarea, no es multiproceso. ¿Se entiende? Profe, y decir que tenemos un solo procesador, pero que ese procesador tiene varios núcleos, como las computadoras ahora que son i5, i7, ¿qué serían entonces en estos casos los núcleos de ese procesador? Eso ya lo vamos a, hoy mismo lo vamos a ver. Mm. En realidad, te pueden vender, el vendedor de Frávega te va a decir que tiene 4 procesadores, que tiene 8 procesadores. Dual core, quad core, sí. Sí, i5. o sea, son núcleos. Existen, claro que existen. O sea, por supuesto. Pero el procesador en sí es uno solo, es un solo encapsulado. El concepto de unidad central de proceso es uno solo, es una sola unidad. Es un solo procesador que tiene varios núcleos. Está buenísimo, pero no son 2 procesadores o 4 procesadores u 8 procesadores. ¿Entiende eso, no? El procesador es uno solo. Es uno solo. Ahora, a medida que avancemos con el PowerPoint, vamos a hablar en detalle de ese concepto. Entonces, condiciones para el modelo de von Neumann. La primera, que existe un solo procesador que va a ejecutar las instrucciones en forma secuencial, una tras otra. La segunda condición, esas instrucciones que se van a ejecutar y esos datos que se van a procesar, se van a almacenar en una memoria rápida interna, que es la memoria principal, antes de que se realice el procesamiento. O sea que los programas, antes de ser procesados, se cargan en memoria. Y los datos, los programas antes de ser ejecutados, perdón, y los datos antes de ser procesados también están cargados en memoria, como ya lo hemos visto cuando vimos ejecución de instrucciones. ¿Se acuerdan? O sea que debe existir una memoria principal en la cual se van a cargar todos los programas que van a ser ejecutados y todos los datos que van a ser procesados. Y a su vez, toda la información que sale del procesador, producto del procesamiento de datos, también se va a guardar en memoria. Esa es la segunda condición para que una computadora esté bajo el esquema de von Neumann. La tercera condición es que existen instrucciones de salto. ¿Qué son las instrucciones de salto? Son instrucciones que ordenan la unidad de control discontinuar o no la secuencia de instrucciones del programa que se viene ejecutando. ¿Qué quiere decir discontinuar o no? O sea, nosotros hemos visto cuando se ejecuta un programa que se van ejecutando una instrucción debajo de la otra. ¿Está? Termina una, sigue con la siguiente, sigue con la siguiente, sigue con la siguiente. Si solamente un procesador pudiera ejecutar instrucciones así, todos los programas que haríamos nosotros serían programas lineales. No podríamos escribir sentencias estructuradas. Pero, profe, ¿qué era una sentencia estructurada? ¿En serio me preguntan eso? ¿Qué era una sentencia estructurada? Pregunta de algoritmo. Que se ejecuta línea por línea, ¿no, profe? ¿Cómo? Código estructurado que se ejecuta línea por línea.
se ejecuta el código línea por línea. No, yo estoy... A ver, una sentencia estructurada, en realidad, es aquella sentencia capaz de contener otra sentencia, o más. Gente, una sentencia estructurada. O sea, hay de dos tipos, condicionales e iterativas. If, while y for. ¿Qué? If, while o for. Claro, While, ¿cuáles son las sentencias condicionales? o el switch. El switch, el if else. ¿Cuál es una sentencia iterativa? El for, el while, el while. Guay. Pero me parece que estamos hablando el mismo idioma, pero no sé. Esas son las sentencias estructuradas. Veamos el código de un programa. Imagínense el código de un programa. Si yo escribo un if o escribo un while, las sentencias no se van a ejecutar una debajo de otra hasta que termine el programa. Porque si tengo un while, se van a venir ejecutando y después va a volver hacia atrás, pega un salto y empieza a ejecutarse el while otra vez. Y pega otro salto para atrás y se vuelve a ejecutar otra vez. Con un if-else, de acuerdo a una condición, o ejecuto esto o ejecuto esto. O esto o esto. Entonces ahí pega otro salto. ¿Se entiende? No es que el procesador sí o sí va a ejecutar una detrás de otra. ¿Se entiende? Sí, sí. Yo he trabajado hace, a ver, en el año 90, wow, hace 30 años, en uno de los trabajos en el que estuve, tuve que programar en una computadora que solamente aceptaba programas secuenciales. Entonces, una computadora que solamente acepta programas secuenciales solamente puede recibir instrucciones simples. ¿Cuáles son las instrucciones simples? La asignación. Leer un número, imprimir. El printf, digamos, el scanf, Scanf. las operaciones, pero imagínense si tuviéramos esa limitación de no poder poner un if, porque implica un salto. Un if implica un salto en la secuencia de instrucciones. Un for implica un salto. Las sentencias estructuradas, cuando pasan a código máquina, son llamadas instrucciones de salto. Si los procesadores no pudieran hacer eso, no existirían las sentencias estructuradas. ¿Está? Como dice ahí, una instrucción de salto permite decidir cuál es la próxima instrucción que se ejecutará entre dos instrucciones posibles. ¿Y eso de qué depende? De la condición. De la condición del while, de la condición del if, si es verdadero o falso. Si es verdadero, se ejecuta una cosa. Si es falso, otra cosa. Ustedes ya saben. La condición de corte. Claro, entonces, vamos a suponer, se vienen ejecutando las instrucciones. Acá tengo un if-else. Si es verdadero, se ejecuta esto de acá abajo. Si es falso, salta y sigue ejecutando desde acá. Todas estas no se ejecutan. Es como ustedes programan, gente. ¿Es así o no? ¿Lo ven o no lo ven? Pero tratar de hacer Sí, un sí, procesador así, con sí, if y sí. while. Ay, están hablando uno encima de otro. Si hablan, No, digo, tratar de crear un sistema operativo con if y con while, yo no sabría cómo hacerlo. un sistema operativo, se O puede. un procesador. ¿Me hablas de software o de hardware? No, hardware imposible programar, software. Un sistema operativo es un programa como cualquier otro. Me llegan a escuchar los ingenieros de Microsoft y me van a decir, vení a hacer vos un sistema operativo. Sí, o sea, se puede, teniendo los datos, se puede. Es un programa, un sistema operativo. Y obviamente ese sistema operativo tiene un programa, existen
en todos los lenguajes de programación, al estar en el esquema de von Neumann, tienen if else, while, do while, for, switch, case. O sea, digamos, en un lenguaje se puede llamar distinto, pero la forma de trabajo de cada una de las sentencias estructuradas es la misma. Condicionales, iterativas. No hay mucha más vuelta. Ustedes van a ver, a medida que vayan cursando, van a ir conociendo nuevos lenguajes de programación, donde las sentencias son todas iguales. Cambia la sintaxis por ahí, pero se manejan en forma muy similar. Por eso, una cosa es aprender un lenguaje y otra cosa es aprender a programar. Si vos aprendes a programar, te podés llegar a manejar en el lenguaje que sea. ¿Está? Y esas son las instrucciones de salto. Si no existieran las instrucciones de salto, los programas se ejecutarían solamente en forma secuencial. Y les digo, es un garrón programar así. Yo lo tuve que hacer. Igual eran programas simples, obviamente. No se puede hacer algo muy complejo. Yo tenía que programar unos brazos robotizados para mecanizar piezas. O sea, les tenía que dar una orden tras otra. Pero ahí no tenía condicionales, no tenía while, no tenía nada. No tenía nada. Era un programa de 1000 líneas. Y había que escribir. Yo odiaba hacer eso, pero pagaban bien, así que nada, me olvidaba el odio. Pagaban bien. Pagó mi primer coche ese trabajo. Un 128 Super Europa. No, fue un Citroën 12B, modelo 60. Un 128 en esa época hubiera sido un cochazo, un cero, ¿entendés? ¿No? O sea, claro. Bueno, ¿ven? Ahí tienen, por ejemplo, esto sería un do while, ¿ven? Llega hasta acá, llegó hasta la base, condición, vuelve. Llega, condición, vuelve. Y todo depende de la condición. Por ejemplo, si es verdadera o falsa. ¿En qué registro se guarda el resultado si la condición es verdadera o falsa? Yo se los digo, en el registro de estado. En el registro del procesador que menos hemos hablado en todo el cuatrimestre, RE, registro de estado. ¿Está? Entonces, resumiendo, para que una computadora se considere bajo el esquema de von Neumann, necesitamos 3 condiciones. Un solo procesador que procesa en forma secuencial, una tras otra, instrucciones que van llegando. Segundo, esas instrucciones junto con los datos van a estar guardados en la memoria principal. Lo mismo que los resultados, cuando salen del procesador, también primero se guardan en memoria principal. Tercero, existen instrucciones de salto que permiten discontinuar o no la secuencia de instrucciones que viene ejecutando el procesador. Una cosa muy importante antes de seguir, no confundir instrucciones de salto con interrupciones. Son dos cosas muy distintas. En una instrucción de salto nunca se deja de ejecutar el mismo programa, ¿se entiende? ¿Se entiende, no? El salto que se pega es dentro del mismo programa. No confundamos porque a la hora de la evaluación se confunden entre interrupción e instrucción de salto. Por favor, no confundir eso. Y ahora vamos a ver un par de arquitecturas para ver cómo fueron evolucionando los procesadores en las últimas décadas. Todos conocemos el ciclo de la instrucción. Todos sabemos cómo se maneja el procesador, que necesita 4 pulsos de reloj para sacar una instrucción. Obtener la instrucción, decodificar, obtener el dato a operar, realizar la operación. 4 pulsos, se sigue con la siguiente. Así trabajaban todos los procesadores, todas las primeras PC
trabajaron así. Hubo dos grandes saltos en la calidad y en el rendimiento de los procesadores en la historia del universo PC. Hubo dos grandes saltos cualitativos en el rendimiento, muy importantes en la historia. El primer gran salto fue la aparición de Pentium, del Intel Pentium. Intel Pentium es un procesador que, sin salir del esquema de von Neumann, logró que en cada pulso del oscilador salga una instrucción. O sea, cuadruplicó el rendimiento de un procesador. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Una Pentium 100, o sea, una Pentium con una frecuencia de 100 MHz, cuadruplicaba el modelo anterior de Intel, que era la 486 DX400, que también tenía una frecuencia de 100. Los dos tenían la misma frecuencia, pero la Pentium cuadruplicaba su velocidad. ¿Por qué? Porque sacaba una instrucción por pulso. Pero, profe, habíamos dicho que una instrucción necesitaba 4 pulsos para que se termine de ejecutar. Sí, y eso no cambió. Y el día de hoy, los procesadores que ustedes ahora tienen en la computadora que están, ya sea compu de escritorio, tablet, notebook o mismo un celu, cada instrucción que se está ejecutando necesita 4 pulsos para que salga. ¿Y cómo logró Intel para que con los Pentium, con cada pulso, salga una instrucción? A eso vamos. Este es el modelo de von Neumann con solapamiento de procesos, o pipeline, o también llamado segmentado. Todos conocemos el ciclo de una instrucción, los 4 pulsos que necesita el procesador. Nos lo tenemos bien grabadito, el concepto de ciclo de una instrucción, y con eso vamos a este esquema. Yo lo hice en forma, lo dibujé en forma vertical, para que sea más entendible. ¿Ven? Acá tengo una instrucción, en amarillo, ¿ven? I1, I2, I3 e I4. Los 4 pulsos, ven que acá está el oscilador, 1 pulso, 2 pulsos, 3 pulsos, 4 pulsos. En 4 pulsos sale una instrucción. Al 5.º pulso comienza una nueva instrucción. Todos me siguen, ¿no? Así eran los procesadores antes de Pentium. Ahora Pentium propuso este modelo. Acá tenemos una instrucción. Tenemos la misma instrucción y la ponemos de esta forma. ¿Por qué? Porque los modelos Pentium hacían que se ejecuta I1 de la primera instrucción. En el siguiente pulso, cuando se ejecuta I2 de la primera instrucción, al mismo tiempo se ejecuta I1 de la siguiente. ¿Se entiende? En el mismo pulso se ejecuta la segunda parte de la primera instrucción y la primera parte de la segunda. En el siguiente pulso se ejecuta la tercera parte de la primera instrucción, la segunda parte de la segunda y la primera parte de la instrucción siguiente. En un mismo pulso. En el siguiente pulso se ejecuta la cuarta parte de la primera instrucción, la tercera de la segunda parte de la tercera instrucción, y ya empieza la primera parte de la cuarta instrucción. ¿Se entiende? Entonces, en este pulso ya se termina I1. En el siguiente pulso ya se termina I2. Y en el siguiente pulso ya se termina I3. ¿Lo ven? ¿Por qué?
Porque estos procesadores, en un solo pulso, logran que se ejecute todas las partes de una instrucción. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Nada más que en instrucciones diferentes. Por eso vienen así en diagonal. Una partecita de cada una de las instrucciones. ¿Se entiende? Ese es el modelo Intel. Ese es el modelo de Pentium que propuso Intel. Fue el primer gran salto de calidad y de rendimiento. ¿Se entendió esto, gente? Sí. Sí, tranqui. Muy bien. Bueno, y acá tenemos la explicación. Para que eso pueda pasar hay que agregar un montón de circuitería adicional. O sea, un montón de registros, buffers, porque ya las instrucciones ya tienen que estar precargadas en el procesador. Porque ahí el procesador consume instrucciones 4 veces más rápido. Entonces, para eso tienen que llegar mucho antes al procesador que una simple lectura. Entonces, como que se van precargando las instrucciones. ¿Tá? Y eso implica mayor circuitería adicional. Ese es el salto que tuvimos entre la DX400 y el Pentium. Para el año 93, 94 fue eso. Yo no lo podía creer. Decía, wow, estas computadoras eran impresionantes. Ese fue el primer gran salto. ¿Cuál imaginan ustedes que es el segundo gran salto? Gente, la arquitectura multinúcleo, y acá estábamos a lo que decía Civic. La arquitectura multinúcleo, la aparición, porque todo esto en realidad es un procesador, siempre sigue siendo un procesador, pero hasta ese momento era un núcleo solo. La arquitectura multinúcleo propone una nueva arquitectura donde tienen núcleos independientes en un solo chip procesador. Todos trabajan en la misma frecuencia. Lo que hacen estos procesadores, la mayoría, es que permiten que la línea de los procesos se le llama hebras. Se le llama hebras a cada línea de procesos. Entonces, de repente, permite que en una hebra se ejecute el programa en forma normal y en otra hebra se ejecute una interrupción de imprimir un documento. Y en otra hebra se ejecute otra. ¿Se entiende? De esa forma, con un solo procesador se logra el efecto de multitarea, no de multiproceso. Por eso dice sin incluir múltiples procesadores. ¿Tá? Ahí tenemos parte del esquema de la arquitectura de un multinúcleo. Cada uno de estos que está acá, P1, P2 y PN, son los núcleos. Fíjense que está la memoria caché general, la que conocemos todos, y después vemos que cada núcleo tiene su propio caché, más chiquito que el caché general, que es el nivel 1 de caché. Por eso hoy físicamente la memoria caché está incluida dentro del chip del procesador, porque lo necesita todo ahí. Igual, tengamos bien en cuenta que la memoria caché no es parte lógica del procesador. Es otro dispositivo la memoria caché, pero está físicamente dentro del mismo chip. Todos los niveles de caché. ¿Se entiende? Ahí tenemos la arquitectura de Intel, ahí, por ejemplo, el i7. 4 unidades de ejecución independientes en un solo procesador. La ejecución es totalmente, cada núcleo ejecuta independientemente una cosa, o sea, independientemente con respecto al otro.
Él dice, los 4 núcleos de procesamiento dedicados ayudan a que el sistema operativo y aplicaciones se ejecuten de una forma muy eficiente. Cada vez que aparecen interrupciones, otros procesos y demás, otros núcleos se pueden cargar sin demorar la ejecución del programa principal. Y acá aparece el concepto de tecnología supertarea. La tecnología supertarea es solo de Intel, que permite ejecutar 2 tareas por núcleo físico, aunque me parece que ya AMD también lo puede hacer, haciendo un total de 8 tareas de ejecución, o sea, 4 núcleos, 8 tareas. Por eso el concepto supertarea, o sea, de multitarea pasa a supertarea, porque cada núcleo se puede encargar de 2 tareas. ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Son unos genios, no lo sé. Y además, la tecnología de turboamplificación. ¿Por qué? La frecuencia del reloj, tenemos ahora una frecuencia máxima, pero no siempre trabaja a esa frecuencia el procesador. El procesador va aumentando o bajando la frecuencia de acuerdo a la necesidad de lo que tiene que procesar. Si lo que está procesando no es algo que le insuma demasiado poder de procesamiento, baja la frecuencia. De esa forma se consume menos energía, se calienta menos el procesador, ¿se entiende? Y si lo que tiene que procesar necesita demasiado procesamiento, ahí el oscilador trabaja, o sea, a su máxima frecuencia. ¿Está? Bueno, caché rápida habilita eficiente y dinámicamente la asignación de memoria para 4 núcleos, y el controlador de memoria está integrado. Ahí tienen los núcleos, el controlador de memoria integrada, y el caché nivel 3 que está compartido también. Esa es la arquitectura i7. Ahí tenemos otro esquema donde podemos ver que tenemos los controladores de entrada y salida. Bueno, acá está mal puesto procesador 1, procesador 2, 3 y 4. En realidad es núcleo 1, núcleo 2. Cada uno con su propio controlador de memoria, además del controlador general. Todo eso es necesario. Los procesos en hebra facilitan la ejecución de subrutina del sistema operativo, envíos, todo como dije recién, sin necesidad de interrumpir el programa que se viene ejecutando. Ese es el segundo gran salto. Bueno, gente, eso es todo. Eso es todo, no hay mucho más para decir. Con esto hemos terminado la cursada. Espero que les haya servido. No sé si tienen algún... Nos quedan 2 minutos. Si alguien tiene alguna preguntita o algo, díganme, por favor. No. Bueno, recuerden que hasta el 10 de julio, o sea, dentro de 2 semanas, pueden mandar consultas y demás en la plataforma que yo las voy a ver. Pueden comunicarse sin ningún problema. ¿Está? Y ya en la plataforma van a encontrar todos los detalles, se les informamos, ya saben la fecha, y ya se les comunicará en qué lugar tienen que inscribir a los finales y demás. Así que bueno, gente, fue un placer. Espero que les haya servido. Entre mañana Gracias. No, Igualmente, profe. Nos vemos la semana que viene. ¿Cómo? No. Nos vemos la semana. Y ya la semana que viene ya no nos vemos. En la otra materia. No, la otra materia sí. La otra materia sí. Gente, se corta. Profe, Chao, profe, gracias. Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. A seguir cuidándose. Ustedes también, gracias.